Hola, buenas tardes a todos. Por favor, suscríbanse al canal y denle me gusta a este video y bueno, a todos los demás. Hoy vamos a hacer un video sobre creación de muros. Es un video, digamos que bastante básico, pero pues es importante para las personas que de pronto no están empezando con el programa hasta el momento y que necesitan saber cómo funciona la creación de muros. Entonces empecemos. Lo primero es que aquí tenemos la herramienta de creación de muros. Si oprimimos acá en la flechita, podemos ver que hay varios tipos de muros, arquitectónicos, estructurales y muros por cara. En este momento pues nos vamos a ocupar de los arquitectónicos. Entonces damos clic aquí y se nos despliega esta barrita y bueno, estas opciones de acá. Lo más importante por ahora es mirar esto. Entonces, tenemos que los muros podemos crearlos en altura o en profundidad, es decir, si le ponemos profundidad es hacia abajo, del nivel en el que estamos hacia abajo. Si le ponemos en altura es pues del nivel hacia el siguiente nivel, en esa dirección. No necesariamente tiene que estar atado a un nivel, en este caso nosotros tenemos el muro desconectado y aquí nos pide que le asignemos una altura de muro, pero pues yo le voy a decir que quede conectado al nivel 2. Tenemos acá cuál es la línea de localización del muro. Está la posibilidad desde el centro del muro, hay la posibilidad de las caras exteriores. Bueno, aquí hay cara exterior de la capa núcleo del muro. En este caso le vamos a decir que desde el acabado, la capa de acabado desde su cara exterior. Entonces vamos a hacerlo así. En cadena es que podemos crear varios muros seguidos uno del otro. Y esta opción de offset es para que nosotros podamos crear un muro con un desplazamiento con respecto al eje en el que lo estamos ubicando. Bueno, para explicar mejor esta herramienta voy a crear una línea de detalle. Entonces, bueno, primero que todo voy a ajustar unidades, metros, 2 decimales. Ok. Y voy a crear este cuadrado en el que voy a tener aquí 5 metros, o bueno, 4 metros y 4 metros. Perdón, 4 metros. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a crear nuestro muro y le voy a decir que quiero un offset de 1 metro. Entonces, tomando como referencia las líneas, aquí utilizamos la herramienta de seleccionar líneas, podemos con un offset de 1 metro ubicar nuestros muros hacia el exterior. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estábamos utilizando la cara exterior del muro, entonces es mejor utilizar la cara interior si queremos que nos quede libre 1 metro. Entonces lo hacemos así y vamos a ver qué distancia nos queda. 1 metro, exactamente. Entonces ya lo creamos. Si yo le dijera que quiero que la cara exterior sea la que me define el objeto, entonces pues la distancia que nos va a quedar es menor. Como podemos ver, él nos traza 1 metro, el muro con 1 metro hasta aquí, pero pues la cara interior quedaría un poco menor la medida, obviamente. Listo, eliminemos estas líneas. Entonces tenemos nuestro muro y como podemos ver, el muro es un muro muy sencillo, no tiene ningún tipo de material. Entonces vamos a empezar a modificar la familia. Voy a seleccionar todos para que todos me los convierta a un tipo de muro distinto. Le doy aquí en editar tipo, voy a duplicarlo y lo voy a llamar bloque 4, por ejemplo. Entonces, si yo quiero utilizar un bloque 4, necesito que el bloque sea de un grosor de más o menos 9 centímetros. Y primero voy a crear otros sustratos, otras capas en el muro. Entonces, si nos fijamos en las capas del muro, vemos que hay un costado exterior y un costado interior. Entonces voy a desplazar dos elementos o dos capas
hacia el exterior y 2 capas hacia el interior. Listo. Vemos que acá todas están como estructura, pero no todas son estructurales, solamente el bloque sería estructural, o sea, sería un elemento estructural del muro, y vamos a tener acá un sustrato, acá también vamos a tener el sustrato, y vamos a tener un acabado por un lado que será el exterior, y este que sería el interior. Vamos a dejarlo así. Entonces, bueno, vamos a generar ahora grosores, espesores. Entonces necesito que ese pañete sea 1,5 centímetros. Puedo copiar esto acá arriba. Al exterior quiero tener una fachaleta que será de 2 centímetros. Y al interior voy a tener 2 milímetros de pintura, una capa de 2 milímetros de pintura. Ahora nos falta crear los materiales. Como podemos ver aquí, no tenemos materiales creados, entonces vamos a asignar unos materiales. Perfecto, entonces como vamos a crear primero la estructura, la capa estructural, voy a buscar un bloque. Entonces voy a hacerlo con este que dice ladrillo común. Ah, no, mentiras, mejor utilicemos este. Bueno, listo. Voy a utilizar este. Vemos que este ladrillo tiene unos componentes que son patrones de superficie, patrones de corte. El de corte lo voy a modificar porque este no me parece el apropiado. Y voy a buscar uno que se llame Masonry, ladrillo. Sería este, brick. Entonces le damos OK. Si yo tuviera bloque de concreto podría ponerle este, por ejemplo, pero no es de concreto, es un bloque normal. Entonces vamos a dejarlo así y le vamos a dar a aplicar. OK. Y listo, ya tenemos nuestro primer material. Ahora nos vamos a crear el pañete. Entonces no tenemos ningún material acá que nos pueda servir como pañete. Entonces voy a crear uno nuevo. Y le voy a poner un nombre, a renombrarlo, raya al piso, pan. ¿Por qué raya al piso? Porque pues me sale de primero en la lista por tener la raya al piso. Entonces lo encuentro mucho más fácil. Vamos a dejarlo así. Le voy a decir acá que en la apariencia quiero que sea un gris claro, que me utilice esa apariencia en el sombreado, en el modo de vista de sombreado, y vamos a utilizar unos patrones. Entonces, bueno, mentira, primero dejémoslo así en blanco y después actualizaremos los patrones. Vamos a darle OK, y este pan lo voy a copiar acá y lo voy a modificar porque en realidad no tenemos ninguna apariencia del material. Entonces, ¿cómo puedo utilizar una apariencia? Puedo tomar una de la librería. Entonces selecciono el material, le doy aquí, vamos a buscar un concreto y me sirve este concreto in situ. Si yo le doy doble clic, acá me va a tomar la apariencia de este material, de la librería. Entonces le voy a dar doble clic y ya se me actualiza el material. Cerramos aquí y ya tengo mi material con la apariencia de concreto. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así por ahora. OK, aplicar. Y voy a crear la fachaleta exterior. Entonces la fachaleta puedo utilizar este ladrillo común que tiene un patrón de superficie así claro, que se ve como si fuera una fachaleta. Entonces nos sirve perfectamente. No le voy a modificar el patrón de corte. Vamos a dejarlo así. Y bueno, puedo modificar, ponerle un color. Entonces voy a darle que el patrón de corte en su parte, en el fondo, pues tenga un color que no va a ser negro, sino que vamos a ponerle un color parecido al de una fachaleta, de un ladrillo un poco claro. Vamos a dejarlo así.
y estas líneas dejémoslas negras, no hay ningún problema, puede quedar así. Le voy a decir aplicar y ok. Y ya tenemos nuestra fachaleta. Ahora vamos a hacer un acabado interior que se llame pintura. Entonces lo creamos, renombrar, raya al piso, pintura int. Y le voy a poner un color que podamos identificar fácilmente, que sea, no sé, este azul. Aplicar, ok. Bueno, voy a hacer una cosa aquí, que me utilice el mismo color en el sombreado, en la vista sombreada. Y ok. Si nos vamos acá a vista detallada, ponerlo en escala 1:20, podemos ver ya los achurados. Aquí tengo la fachaleta, tengo una capa de pañete, tengo bloque, pañete nuevamente y por último la pintura. Pero bueno, quiero que este pañete se vea diferente, entonces eso es lo que no hice hace un momento, ahora vamos a hacerlo. Entonces, si vemos el pañete, en sus opciones de gráficos no tenemos ningún tipo de patrón de superficie ni de corte. De superficie no nos interesa generar porque va dentro del muro, perdón. Entonces no vamos a ver su superficie, pero sí nos interesa verlo en corte. Entonces voy a generarle de fondo un relleno sólido, color gris, y encima quiero una superficie en blanco con una trama que sea coherente con el pañete. Entonces podemos utilizar este. Le doy OK, aplicar, y ya tenemos nuestro pañete. Ahora sí se ve el patrón en un fondo gris y con nuestro entramado, pues, que nos muestra de qué material está hecho ese pañete. Perfecto, vamos a generar, ahora vamos a crear una puerta. Voy a ir a cada puerta y voy a ponerle una puerta a esto y voy a ponerle también una ventana. La ventana la voy a agrandar y voy a modificarla un poco. Entonces voy a darle doble clic para modificar la ventana por una razón que ahorita vamos a ver. Entonces voy a eliminar este perfil exterior de manera que se vea el borde del muro ahí, y la voy a volver a cargar en el proyecto. Perfecto, ahora voy a cerrar la familia porque no la necesito, abierta, y ya tenemos nuestra puerta y nuestra ventana. Si me voy a una vista de plano, podemos ver acá algo. Entonces aquí nos dice que nuestro muro, cuando se corta por un inserto puede ser cualquier elemento que se inserte en el muro, es decir, una puerta, una ventana, incluso hay otros elementos que podemos insertar, o sea, solamente para crear una abertura, por ejemplo, en el muro. Pues cuando tenemos un inserto, se nos corta el muro, y no ocurre lo que ocurría en la vida real, que es que este material debería girar un poco, o sea, tanto el interno como el externo, seguramente, o por lo menos uno de los dos, pero aquí no, aquí se interrumpe el material. Si lo vemos renderizado, podemos ver que viene la fachaleta y de un momento a otro, ¡pum!, desaparece. Listo, entonces lo que vamos a hacer es ajustar esto. Y voy a crear un muro suelto acá para otra cuestión. Entonces, voy a modificar, editar tipo, y vemos acá que aquí hay envolvente en insertos, y entonces tenemos las opciones de que no se envuelva nada, que es como está actualmente. Tenemos la opción, segunda opción es el material exterior gira hasta el eje del muro. La tercera opción es el interior es el que gira, y la cuarta opción es que los dos giran y se encuentran en el eje del muro. Yo le voy a decir que los dos giren. Y en fines, este es para los muros que están sueltos, como el que tenemos arriba, que está seleccionado en este momento. Y entonces lo que quiero hacer para este muro es que la fachaleta, o sea el acabado exterior, sea el que gire. Entonces le voy a decir acá exterior y lo voy a aplicar.
y podemos ver que la fachaleta nos giró en este caso, y acá nos giró tanto el pañete como la fachaleta, los dos acabados giran. Esto ya le da un aspecto un poco más realista al proyecto, pues a nuestros muros, ya que pues así es como funcionaría en la vida real. O sea, no tendríamos el muro simplemente cortado acá y sin ningún tipo de acabado. Bueno, ahora que tenemos esto, vámonos a ir a una vista de alzado, y en nuestra vista de alzado vemos que tenemos el muro atado a nuestro nivel. Entonces voy a crear otro piso, por lo tanto necesito crear otro nivel. Podríamos copiarlo, pero cuando uno copia un nivel, como podemos ver aquí, está en otro color. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro nivel nuevo no tiene vistas asociadas a él. Entonces, si miramos acá en nuestro explorador de proyecto, no tenemos ninguna vista que se llame nivel 3, solamente hay hasta nivel 2. Entonces, en ese caso, podríamos ir acá, Floor Plan, y aquí nos da la opción de crear nuestro nivel 3. Entonces le podríamos decir OK y ya nos aparecería. Pero voy a deshacer esto, porque la forma apropiada de crear el nivel en realidad es desde arquitectura. Lo creamos acá, voy a crearlo en cualquier parte. Y aquí nos dice qué tipo de vistas vamos a crear. Entonces esto no tenemos que tocarlo, simplemente ya creamos nuestro nivel y se nos crean las vistas. Entonces aquí ya están creadas. Nivel 3, nivel 3. Perfecto. Ahora, entonces, voy a poner esto a 3.5 de altura. Pero en nuestro primer nivel tenemos 4. Yo quiero que todos los niveles sean iguales. Entonces voy a ponerle acá 3.5. Pero va a pasar algo. Cuando yo le ponga 3.5, el nivel de arriba no se va a desplazar. Y entonces esta altura me va a quedar de 4. O sea, arreglo uno y se daña el otro. ¿Correcto? Entonces aquí sucedió eso. Voy a deshacer. Si yo quisiera hacer las cosas bien, entonces yo podría poner esta cota, y ya cuando la coloco le puedo poner un candado de manera que no se me mueva, y ahí sí puedo modificar esta altura sin que se me dañe la otra. Entonces le digo 3.5 y la otra se mantiene en 3.5. Elimino la cota, no la necesito, y voy a copiar los elementos de un piso al otro. Elimino esta puerta y bueno, tenemos nuestros dos pisos creados. Pero pasa esto. Entonces en la vida real pues nosotros no tendríamos una línea que nos diga, que nos diferencie entre un piso y el otro. Así que lo que tenemos que hacer para que esa línea desaparezca es unir un muro con el otro. Entonces vamos a decirle unir, join. Voy a unirlo este con este, este con este, este con este y este con este. Y nuestra línea desapareció. Pero ¿qué pasa? El achurado no está cuadrándonos bien. Es más, voy a moverlo más para que no nos cuadre. O sea, para que se vea más desordenado. ¿Por qué no lo puedo mover? Un segundo. Listo, ahora sí. Entonces, como vemos, aquí se nos está viendo un poco desordenado. Como que no se encuentra bien un patrón con el otro. Entonces vamos a ajustarlo. Lo que nosotros hacemos para ajustarlo es, parado sobre el muro, sí, o sea, con nuestro cursor sobre el muro, oprimimos Tab hasta que podamos seleccionar las líneas. Entonces yo quiero seleccionar, por ejemplo, esta línea y la voy a mover, la voy a desplazar hasta que llegue a una línea similar en el muro de abajo. Entonces aquí, claro, ya me quedó ajustado horizontalmente, pero verticalmente las líneas no nos cuadran. Entonces nuevamente selecciono, voy a darle mover y la muevo hasta que se encuentre. Y ya me quedan alineadas los achurados, me quedan alineados. Listo. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, si yo quisiera
pues normalmente uno lo que debe hacer es ubicar bien las ventanas, y uno ubicaría la ventana aquí justificada con el borde, pero si yo por alguna razón no puedo hacer eso, lo que tengo que mover es el achurado, pues bueno, lo que puedo hacer es simplemente utilizo la herramienta alinear, que es esta de aquí, damos clic o podemos oprimir AL, pues AL, y trataré de alinear con este borde esto. Entonces ya me queda alineado. Obviamente aquí ya se me descuadró y bueno, o sea, generan otros problemas, pero es en caso de que tuviera que hacerlo, pues lo haría de esa manera. Voy a darle a deshacer. Y lo mismo podría pasar si estas líneas no coinciden. Aquí están coincidiendo perfectamente, pero si por alguna razón no me coincidieran, es decir, si yo desplazo esto, perdón, si desplazo esta línea, no, aquí, ahora sí, si desplazo esta línea, pues se me va a desajustar esto, entonces tendría que hacer lo mismo, ajusto así, perfecto, entonces voy a darle a deshacer y volvemos a como estaba, y ya todo está ajustado, no tenemos líneas de unión y todo está funcionándonos muy bien aquí. Bueno, ¿qué pasa si yo elimino? Voy a eliminar la puerta y voy a hacer otra cosa. Entonces voy a darle doble clic al muro y voy a crearme un muro diferente, así. Bueno, voy a dejar este muro así y voy a crear un muro nuevo, similar, crear similar. Voy a crearlo por aquí y esto vamos a ponerlo en vista frontal. Voy a utilizar este borde para crear mi muro, voy a eliminar lo externo. Y entonces tengo un muro que coincide con este. Voy a desordenar un poco el achurado. Listo. Entonces voy a alinear un muro con el otro. Alineo este con este. Y como vemos, pues aunque son el mismo material, no vemos un elemento monolítico, es decir, vemos dos elementos distintos. Ahí también podemos utilizar entonces la herramienta de unir y vamos a unir este con el otro muro. Y ya desaparece, pero yo puedo notar que son elementos distintos porque nuestro achurado no está ajustándose bien. Entonces nuevamente vamos acá y alineamos un elemento con el otro. Y ya desaparecería nuestro muro. Si yo oprimo espacio, bueno, voy a seleccionar el muro desde su línea de centro, desde su eje. Si le oprimo espacio, me mostraría el acabado interior y ahí sí vemos la diferencia. Pero si oprimo otra vez espacio, ya no podemos ver la diferencia. Ya desaparecería la línea completamente. Bueno, perfecto, esto sería todo. Digamos que es un tutorial bastante corto. La idea era ver cómo se crean los muros, cómo podemos crearlos, cómo podemos asignar materiales, ajustar la apariencia de los materiales, ver las distintas capas que podemos ver aquí y cómo podemos hacer para que estos acabados giren a la hora de hacer un inserto o cuando tenemos un borde vivo en un muro, como en este caso. A veces tenemos muros divisorios en los espacios y necesitamos que estos muros tengan acabados. No puede quedar en el borde del muro, en la cara más corta, pues el bloque expuesto, porque pues no se vería bien, sería un muro sin acabar. Entonces pues en ese caso utilizamos este tipo de herramientas que acabamos de ver y estos ajustes. Bueno, eso sería todo. Les agradezco por su atención. Por favor suscríbanse nuevamente y hasta la próxima. Que estén muy bien.